Las expresiones y opiniones presentadas en este programa no necesariamente corresponden al punto de vista de Radio Fórmula o de las marcas participantes. Escuche bajo su propio riesgo. Esto no es un programa de radio. Es radio en esteroides. Es una revolución mediática que está sucediendo aquí y ahora. Contamos las historias con plena libertad editorial, sin ataduras. Estás en la una. Quedan con ustedes los supercívicos, Arturo Hernández y Alex Marín Cal. Voy a sentar en la mesa y te estoy pidiendo que me atiendas porque es un lugar público. Yo no lo voy a hacer. ¿Pero por qué no lo vas a hacer? No lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, dame tu razón porque no me la Porque no la regla interna y no lo voy a romper. Entonces, mira, hay un letrero que tienes ahí que dice que no discriminación. Tú debes de quitar ese letrero entonces porque no, es un lugar público. Eso, ¿tú crees? Sí. ¿Eso está bien? No, claro que no. Pues yo lo que te estoy diciendo es que pueden pasar, o sea, hagan su denuncia ahorita en este momento. No, sí, de hecho yo la voy a hacer. Yo voy a presentar mi denuncia de este lugar. Yo voy a ir a la COPRED, voy a ir a la COPRED a hacer mi denuncia también. ¿Por qué? Porque es un acto de discriminación que no se puede permitir. De acuerdo. Sí, te repito, lo que tienes que hacer. Y de hecho sí lo voy a hacer. Entonces sí, eso es lo que yo voy a hacer ahorita. Supercívicos Radio. En la una. Muy bien, muchachos, así es, esto es Supercívicos en la una. Me acompaña a mi izquierda el comandante Hernández. ¿Cómo está, comandante? Muy bien, brigadera Cegüey. A mi derecha tenemos a Daniela. Y bueno, más a la derecha de Daniela tenemos a mi izquierda. A su izquierda a Janet, ¿no? Que como pudieron chica? ver en el video, pues ese va a ser el tema de hoy. Y como siempre arrancamos con el video de referencia de lo que está sucediendo y de lo que vamos a hablar. Bienvenidas a la una Supercívicos Radio. Y bueno, de Daniela y Janet son las que hicieron ese video y vamos a estar hablando del tema de la discriminación con la comunidad LGBTT. Y ahorita vamos a hablar de todo eso porque hay muchas amplio. Cosas que luego está muy disperso, ¿no? Nos falta mucha información, muchachos. Bueno, primero empezaríamos que Daniel y Janet son transgénero ustedes, ¿no? Sí. ¿O cómo es? Sí. Es lo que habíamos platicado y ahorita vamos a empezar a platicar de cómo son los términos gay, travesti y tal. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Iban ustedes y qué día fue y cómo fue? Fue un jueves. Estábamos celebrando el cumpleaños de una compañera, y decidimos ir a comer a Central de Pizza. ¿A cuál? Porque creo que hay muchas. La que está en Astrónomos y Progreso, ahí en la Colonia Escándalo. En la Espantón. Ajá. Y pues nos decidimos ir. Bueno, llegamos, ya eran las 11 de la noche. De hecho, siempre vemos que cierran tarde. Llegamos y pedimos una mesa. Y el gerente, se la pedimos a un mesero, pero el mesero le habló al gerente. El gerente se acercó y nos dijo que ya iban a cerrar. Y les dijimos, ok, pues ya nos dimos la vuelta, pero en eso iba entrando más gente y se sientan. Entonces nos regresamos nosotras y le preguntamos, oye, pues ¿por qué les da servicio a otras personas y a nosotras no? Y nos dijo, no, dice, ustedes no pueden entrar a este establecimiento, dice, porque no son un ejemplo para nuestros comensales. ¡Ándale! Y pues nosotros nos quedamos así de que, bueno, pero ¿por qué no? Que bueno, dice, no. Seguramente mucha gente de los que nos está escuchando piensa igual. Si usted piensa igual, la verdad, váyale cambiando de una vez porque este es un espacio de apertura. Quédese aquí y escuche porque creo que pues es la lógica. A ver, ¿no? Si entiende, ¿no? Perdón. Pero continúa, Daniela, por favor. Entonces, también hay que mencionar que el dueño, uno de los dueños, porque es una franquicia, estaba presente. Él fue el que dio la orden en el momento para que no se nos dejara pasar. Perdón, entonces hay tres discriminaciones. Primero el mesero que las ve raro. Después el mesero que se la pasa al gerente y que dice sí, y después aparte el dueño, ¿no? O sea. Ajá, entonces haz de cuenta que yo solicité el apoyo de una patrulla porque... ¿Antes de que sacaras el teléfono o el video? El teléfono lo saqué yo luego. Ah, muy bien. Y empecé a grabar. Okay. Ajá. Y de hecho nos decían que era por la forma en que íbamos vestidas. Y pues también tomamos un video donde estábamos nosotras discutiendo con el gerente de que no nos dejaba pasar, de que se nos viera bien cómo íbamos vestidas nosotras. Salió el dueño, habló con la patrulla, se volvió a meter, se sentó y fue todo lo que pasó. Nosotros le dijimos que pues obviamente íbamos a intervenir porque esto no podía estar pasando. Aparte de que las que íbamos, que éramos 6, nos fuimos muy agüitadas porque ya acabamos de celebrar y comimos. No, y lo que comentábamos en Facebook Live, porque estamos en Facebook Live, si un negocio pone un
restaurante, digamos, pues lo hace para beneficiarse del consumo de la sociedad. Perdón, que le pegué el micrófono. Entonces, yo creo que tienen una obligación con la sociedad. Tienen que ser inclusivos con la sociedad. Bueno, sí, a la lógica. Ahora, una pregunta, Janet, ¿y por qué solo grabaste hasta ahí? ¿Por qué ya cortaste o hay más videos? No, hay otros 2 videos más, ¿no? Que es el donde se nos ve exactamente cómo vamos vestidas para entrar. Ok. Y el otro video es donde está hablando con los policías el gerente. Esto es muy importante, yo creo que esto es Delegación Cuauhtémoc, ¿no? No, es Miguel Hidalgo. ¿Es Delegación Miguel Hidalgo? Ok. Pero bueno, creo que es muy importante que estas cosas suceden y han sucedido todo el tiempo. Pero gracias al teléfono, creo que gracias a los celulares, a hacer un espejo de la realidad, pues empiezas a evidenciar muchas cosas, porque hay mucha gente que critica, ¿no? De, oigan, pues ¿por qué el uso del teléfono llega también a transgredir? Pero bueno, pues creo que en un balance genera más cosas positivas que negativas, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué pasó después? Nosotras tomamos la decisión de ir a hacer las denuncias que se debían de hacer, porque de verdad que uno se sintió mal porque pues tenía años que no pasaba esto. Okay. Íbamos a otros lugares y no se nos negaba el acceso a ningún lado, podíamos entrar y salir como si nada. Y pues sí nos sentimos mal porque en el momento pues te quedas así como, íbamos con una de mis sobrinas, íbamos con mis compañeras y dices, bueno, pues delante de la familia te discriminen, no te dejen pasar a un lugar y dices, bueno, pues... Pero qué padre, porque al final de cuentas le estás dando el ejemplo, o sea, más allá del ejemplo negativo que te da el gerente o el dueño, le estás dando a tu sobrina un ejemplo de fortaleza, de decisión, de cómo actuar y cómo llevar las cosas. Felicidades. Ahora, sí hay que dejar claro que pues tampoco se trata de satanizar a ninguna marca ni a ningún establecimiento, sino de hacerle ver que está cometiendo un error y que resarciendo esos errores puede ser un mejor integrante de la sociedad, ¿no? Porque aparte, perdón, esas pizzas no están muy buenas ni siquiera. Sí, no, tampoco no están buenas. O sea, digamos la verdad, o sea, todavía... Bueno, no, por lo que estoy diciendo. ¿De qué iban a pedir su pizza? No, nada. Creo que ahorita esto es como un ejemplo para a la gente que haga sus denuncias. También es muy importante porque se queda mucho en el discurso y si no pasa nada, ¿no? Porque ya cerraron el establecimiento, corrieron al gerente. ¿Qué sucedió? No, todo está en proceso. Se supone que están ya las denuncias hechas. Pues ahorita nada más es esperar qué es la resolución de cada instancia. Hicimos también la clausura simbólica porque teníamos que dar muy bien. Como que un ejemplo de que esto no pasara. No vuelva a pasar. Muy bien. Pues, y justo esta semana se está hablando del tema de imponer multas a los lugares que lo hagan, porque creo que esa es una consecuencia benéfica de lo ¿cuál que... multa? Ciérrenlos, o sea, no puedes tener un... Claro, pero todo empieza con tomar medidas concretas, ya desde la legislación y el reglamento, para que realmente haya una penalización para quien comete estas faltas. Pero fuerte, ese es el problema, claro, yo creo que hay muchas cosas, es como el tema que nos pasó con lo de la PAOT, tiras un árbol y ay, son 20,000 pesos de multa, no, güey, ciérrenles el local para siempre, estás matando un árbol, o sea, no, pero creo que va por ahí. ¿Ustedes creen que ha avanzado México en ese sentido? ¿O? En cuanto, bueno, fíjate que hace muchos años, te digo que nosotras vivíamos, por ejemplo, la discriminación de entrar a como tú lo decías, a un lugar buga, no nos dejaban pasar. Buga es como es de la gente gay nos dice a los que no somos gays, ¿no? Así, para que vayan aprendiendo el argot. Buga. Y es lo que recordábamos ese día que estábamos haciendo las denuncias, una compañera y yo con la que íbamos, que fuimos hace como, ¿qué te gustan? Unos 10 años a un antro que estaba sobre Insurgentes. Y ahí sí nos negaron el acceso. Nos dijeron, no pueden pasar y no pueden pasar. Pues ya, pues ahí porque no sabíamos y que no existía hasta ahorita como la ley de discriminación y todo eso. A ver, que discriminen a estos que llegan, que luego dices, se me hace que es narco, así, botot. A ver, que los discriminen a ellos, claro. A ver. Pero bueno, creo que es muy importante, pues en lo que pasa la denuncia, ¿no? Ahí está la evidencia en video. Esto no es pizza central, son pizzas de derecha, pero de ultraderecha, porque de centro no tiene nada. Sí. Entonces, pues no vayan y consuman ahí, porque en verdad son malas las pizzas, güey. Los meseros que sean buenos ahí, que tal vez no van a ir clientes, cámbiense a otra pizzería, la verdad, ¿no? Oye, Dani, pero nos contabas que antes era todavía peor, ¿no? Entonces, te digo, nos dejaron el acceso y pues nosotros nos fuimos. Nos decimos sí, pues ya nos íbamos tristes, ¿no? Y ahorita que volvimos a vivir este caso en un establecimiento de comida, pues como que nos apachurró un poquito a las que íbamos, porque dijimos, cuando... ¿qué pasó otra vez? Nos estamos regresando al tiempo de antes, donde casi nos linchaban a todas nosotras por salir a la calle, y pues dices, bueno, pues entonces,
¿qué hacemos? Pues lo que hicimos fue pensar y vamos a hacer una denuncia ante el Ministerio Público. Quedó asentado cómo fue las cosas que pasaron, los videos, todo lo que quedó grabado. Porque yo creo que para llegar a donde ustedes están ahorita sentadas, para ser transgénero, pues al final ha habido como una lucha constante desde niñito, o sea, desde que tenías, no sé, desde que tienes, yo creo que uso de razón, dices, bueno, yo quisiera... Desde la primaria, ¿no? de hecho. Y entonces empiezan los primeros y agarrarte a madrazos contra el que no piensa como tú, que son la mayoría. Y yo creo que son lucha tras lucha tras lucha. Y felicidades llegar hasta donde quieres ser, lo que quieres ser. Sí, exactamente. Oye, Janet, y que a mí me da mucho gusto que es tener la valentía de decir, esto yo lo voy a grabar porque esto no se queda así. Porque creo que durante muchos años los mexicanos hemos sido como muy dejados. Esa es la realidad, no nada más en este sentido, sino en muchas cosas. Y ahora sí, ya nos damos cuenta que teniendo la valentía de denunciar y de tener las pruebas en la mano, pues ya lo podemos hacer. Entonces yo te felicito por esa fortaleza y quiero que ahorita que regresemos del corte, porque tenemos que ir a un corte, nos cuentes pues la experiencia de ser un poco el comandante Hernández que se pone a los guamazos, ¿no? Por grabar y por denunciar. No me pongo a los guamazos. Los recibo, pero no contesto. Bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos aquí. Les informamos que estamos también en Facebook Live, por si se quieren quedar a escuchar la conversación. Sí, y viene también viene la gente de la CONAPRED. Vamos a platicar con Jacqueline, ahorita vamos a presentarla bien para que nos diga exactamente cómo hacer las denuncias, ¿no? Y pues nada más, tenemos 30 segundos. ¿En qué nos gastamos? Ya regresamos aquí, estamos en el 103.3 de FM, en Radio Fórmula 970 de AM, Facebook Live, en todas las redes de Radio Fórmula y los Supercívicos, y esto es La Una. Estamos hablando de temas en discriminación y creo que es muy importante. Así que regresamos aquí, el comandante Hernández y el brigadier ese güey de los Supercívicos en La Una. La Una, en Grupo Fórmula. Supercívicos Radio. En La Una. Estamos de regreso en Supercívicos en La Una, aquí en Grupo Fórmula 103.3 de FM, 970 de AM, por supuesto en las redes sociales de Radio Fórmula, así que conéctense porque si quieren ver nuestras horribles caras, las del comandante Hernández y la mía, estamos en vivo en Facebook Live y estamos hablando de la discriminación LGBTT, que ya estamos un poco familiarizándonos con el argot que muchos de nosotros no tenemos claro ni siquiera qué significa, así que vamos a ir aprendiendo todo este tipo de cosas porque como que los oímos, los decimos, pero en realidad no tenemos claro qué es. Entonces es un tema muy importante, comandante Hernández. Muy bien, y perdón, hace ratito que iba a presentar o que presenté a Jacqueline, ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu apellido? Loas. Esto es francés. Loas. Sí. Loas, la presenté como de la CONAPRED y es del COPRED. CONAPRED es el Instituto Federal y el COPRED es el nacional, ¿no? No, es de el la Ciudad de México. Claro, perdón. Bueno, pero es importante, deberían de cambiarse el nombre que se llamen diferente para que la gente no tenga como un poquito el mismo error que yo, ¿o no? Bueno, pues es que es como el juego de las letras, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Okay. El otro es Consejo Nacional. Claro. Es como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Okay. Entonces, por eso es el juego de las Pero de las letras. es un error que cometemos todos los ciudadanos porque no llegas a diferenciar, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias por acompañarnos, Jacqueline. Y Un bueno, gusto. este tema, justamente platicamos con Dani y Janet sobre si es que México ha avanzado en este tema de disminuir la discriminación, pues no nada más con la comunidad LGBTT, sino con TTI, te faltó la I. Ay, ¿ves? Yo me quiero actualizar y que nomás faltaba no. la otra, habíamos dicho que había una que no sabías cuál era la diferencia. ¿La cual? La I. Sí. La I. A ver, Intersexual, son las personas intersexuales. intersexuales. ¿Cuáles son las intersexuales? Las personas intersexuales son aquellas que biológicamente nacen con los dos sexos. O sea, Ok. nacen tanto con vulva como con pene o con ovarios y pene, en fin. Entonces nacen con los dos sexos, uno más desarrollado que el otro. ajá. Y bueno, es un problema social importante porque normalmente son los papás quienes al momento de nacer Deciden. y identificar eso, deciden el sexo. Y si le atinan, pues qué chido, ¿no? Pero si si no, entonces tenemos un problema ahí de cambio, de necesidad también de cambio de identidad de género por un tema intersexual. ¿Y por ejemplo, los hermafroditas es eso? Es lo mismo. Ok.
Y hay es lo mismo. Es lo Digamos mismo. que es el término social para... Intersexuales, sí. Ok. Hermafroditas no, ya es un término que no se usa, pues lo que se usa son personas intersexuales. Intersexuales. Sí, Ok. sí. ¿Cuándo se cambian esas palabras, esas Mira, definiciones? se van cambiando a lo largo de la historia y sobre todo a mí me parece que cuando vamos siendo más incluyentes, ¿no? Las compañeras han de recordar que durante muchos años a las personas trans se les decía transvesti. Ajá. ¿no? Y era una manera de llamarles. Sin embargo, hoy sabemos que un transvesti puede ser una persona heterosexual, o más bien es una persona heterosexual que gusta de vestirse del sexo opuesto, Independientemente no de su identidad de género. de su preferencia Sí, sexual, ¿no? Es que es otra cosa. Es otra cosa. La exactamente. preferencia sexual es quién te gusta, con quién te acuestas, Ujú, claro. ¿no? Esa es la preferencia. Ajá. Y la identidad de género es quién soy. Y además existe el rol de género. Entonces hay muchas personas, las personas transvesti, que puede ser un hombre heterosexual, pero que su rol de género sea de mujer y entonces guste de usar prendas femeninas. O a la inversa, que sea una mujer que guste de usar prendas masculinas, pero como en el imaginario social estamos mucho más acostumbrados a ver mujeres con pantalones, con camisas, entonces la discriminación es menor. Claro. Pero si vemos a un varón con ropa femenina, pueden pensar que es gay o pueden pensar que es una mujer trans y simplemente a lo mejor es un transvesti. Entonces sí hay que tener cuidado en estas decisiones. O sea, somos susceptibles a etiquetar por cualquier cosa. O sea, somos muy, ¿no? Claro. Nos falta conocer y convivir. Claro, de hecho... sí. Perdón, no, por favor, el invitado. Sí, de hecho, en la encuesta de discriminación del 2013 que hicimos en COPRED, lo que encontramos es que cuando preguntábamos de la comunidad cuál era el grupo más discriminado, los datos arrojaron que eran las personas gay, el segundo grupo más discriminado. Ujú. Primero las personas indígenas y después las personas gay. Hijo, qué fuerte. Pero cuando desagregamos la encuesta, lo que nos encontramos... ¿Qué es desagregar, perdón? Cuando desmenuzamos la Ajá, encuesta, ok, así, ok. ¿no? Como para saber cómo preguntaron, viendo bien encuesta por encuesta, lo que descubrimos es que las personas les dicen gay a cualquier varón, ya sea mujer, trans, o sea transvesti. Ok. A todo ese género le Lo dice llaman- gay. Ok. O sea, tenemos una gran falta de información. Y entonces por eso crece la cifra, ¿no? Porque discriminan. Y entonces crece la cifra y cuando nosotros pudimos hacer eso, desmenuzarla, lo que encontramos es que el grupo más discriminado son las mujeres trans. Ok. Y una pregunta a las chicas. ¿Qué pasa? Yo creo que en el momento donde hay más discriminación también es cuando van al baño, ¿no? ¿O no? No pasa eso. ¿No ese es el lugar tal vez más conflictivo donde o cómo funciona? Es como te mencionaba yo, hace muchos años sí. O sea, entrábamos a un baño de mujeres y se nos quedaban viendo así de que, ay, ya entró. Ok. ¿No? Ahorita ya no. Ok. Ahorita ya no hay ese problema. Es por eso que te decía yo que en el momento en que nos negaron el acceso, regresamos al tiempo donde todos se nos quedaban viendo y decían, ay, ya nos van a empezar a casar, vámonos. Y ahora, ¿qué pasaría hacia el otro lado? ¿Qué pasa con un transgénero que nació mujer y que se va hacia hombres? Yo creo que ahí la tiene mucho más difícil cuando va al baño. Mira, lo que pasa es que una cosa son las personas transgénero y otra las personas transexuales. Okay. Las personas transgénero es cuya identidad de género no corresponde a la del sexo biológico, pero decide no hacer modificación a su cuerpo. Entonces, muchas veces ahí hay un choque social, porque tiene una apariencia femenina, de ropa, ¿no? De maquillaje, en fin, pero como no se ha hecho modificaciones corporales, las personas transgénero simplemente se modificó el género, hay un poco de choque, pero en las personas transexuales que hay alguna modificación en el cuerpo, ya sea por tomar hormonas, por cremas o por operación, bien, dice la compañera, ¿no? Cuando entran al baño de mujeres no hay ningún choque, pues. Sin embargo, nosotros sí en el Consejo sí tenemos denuncias en las universidades. Claro. Ahí sí hemos tratado de hacer un ejercicio
porque a las personas jóvenes que están en esta transición, que todavía no han hecho su cambio de identidad de que además género, es un sector social solamente muy sensible. su rol de género lo están haciendo, apenas están cambiando la manera de vestirse, una serie de cosas, y entonces no las dejan entrar al baño de mujeres, o en el baño de hombres casi nunca hay problema, Sí. pero en el baño de mujeres sí, entonces tenemos que hacer intervención en las escuelas. Porque justo platicábamos con Janet y con Daniela, que también es un tema de lana, o sea, porque pues bueno, cambiarte el sexo pues cuesta, ¿no? Y debe costar bastante, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. Yo sé que incluso hay países donde el gobierno aporta, hay como programas, En Cuba, ¿no? En Cuba existe la posibilidad de cambio de identidad de género, también de las modificaciones. En México no hay, bueno. no existe eso. ¿Y en Cuba entendería que te pueden cambiar el acta de nacimiento o cómo? Bueno, aquí en México, en la Ciudad de México, somos la única entidad federativa donde se reconoce que la persona es la única que puede decir si es hombre o es mujer. Okay. Entonces, tú vas aquí con tu acta de nacimiento, llegas al registro civil con tu acta de nacimiento y una identificación oficial y dices, pues mire, aquí dice mujer, pero pues soy hombre. Y entonces hacen un trámite, llenas unos documentos, hacen un trámite más o menos en 2-3 semanas. Tú vas a uno de los cajeros estos que están en los súper, Ajá. y ya sale tu acta de nacimiento con tu nombre, con Qué tu bien. cambio de género y tu nombre si también quieres tu nombre. Claro. No Ahora falta que necesariamente. la sociedad civil, y aquí hacemos un llamado a la gente, solamente para que se dé la oportunidad de convivir y de asimilar que somos una sociedad y que no tenemos derecho a discriminar a nadie por ningún motivo, ¿no? Cuando hablas de la discriminación o el caso de ellas, ¿qué procede legalmente? ¿Puedes cerrar la pizzería esta? Hasta donde podamos tocar el caso, porque entendemos que hay un proceso perdón, legal. sí, claro. ¿no? No, la taquería. Hablemos de una taquería parecida. Te voy a hablar en general. Sí. El proceso, hay varias maneras que yo puedo actuar por oficio o por denuncia. En este caso, las compañeras fueron al consejo y pusieron la denuncia, es decir, explicaron todo lo que pasa. Entonces, la gente va, nos cuenta lo que sucede. Nosotros lo primero que hacemos es que notificamos a quien presuntamente cometió la conducta discriminatoria. Le notificamos, le decimos, ¿sabes qué? Tenemos una queja de ti por este hecho. Y nos tiene que decir si es cierto, si no, qué pasó. Es decir, porque bueno, todo mundo tiene derecho a saber que te están inculpando de algo, ¿no? Y tienes derecho a defenderte. Claro, entonces, ese es el procedimiento, ¿no? Cuando nosotros tenemos toda esta información y nos damos cuenta que no hay elementos suficientes o que nos están escondiendo algo, o como hay algunos casos que de plano nos dicen, sí nos equivocamos, la verdad es que sí cometimos la conducta Que eso es discriminatoria. es importante, Perdón, ¿no? Que lo nos acepten. equivocamos con dolo, bueno, todo el mundo dice que sin dolo, por supuesto. Esos son los procesos más fáciles, porque entonces el otro ya me dice, no, pues sí, me equivoqué. El problema es cuando niegan la conducta. Jacqueline, muchísimas gracias por acompañarnos a Supercívicos en la Una. Vamos a quedarnos en Facebook Live para todos los interesados. Vamos a seguir hablando de este tema. Se quedan con nosotros también Dani y Janet. Muchísimas gracias por acompañarnos. Despídense de la FM, muchachos, por favor. Gracias por invitarnos. No, pues gracias por venir a compartir esta experiencia que no, me imagino que no ha sido nada fácil, pero gracias muchas, qué chido que nos acompañan. Jacqueline, una vez más gracias. Inspirar a la gente, pues básicamente pues hay que alzar la voz. Esto también es un ejercicio de lo que le sucedió para que alcemos la voz, porque esa es la manera de cambiar las cosas. No solo el tema de sacar el celular, sino hacer la denuncia. Es muy importante hacer las denuncias. Hay que creer en las instituciones y pues nada. Muchas gracias por acompañarnos, Jacqueline, gracias por Daniela, Janet, Brigadier ese güey. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Se quedan con el Teacher y Denise Merker y nos quedamos en Facebook Live de Telefórmula. Podemos ahí responder cosas de la gente, pero entonces, si ellos, Jacqueline, si te dicen, bueno, sí, cometí un error. Bueno, no, simplemente es que me quedé a la mitad del proceso, pues, ¿no? Okay. Todavía falta decirte que, bueno, que si sí lo aceptan, entonces ya voy de gane porque ya reconoció la conducta discriminatoria. Okay. ¿No? Cuando no la reconoce, entonces el proceso de investigación es mucho más largo. Porque necesito juntar elementos, pruebas, testigos, ¿no? Claro. Y se me hace mucho más largo. Y cuando ya de plano me dicen sí, entonces inicia la reparación del daño, la no repetición. ¿Qué es una reparación del daño? Un perdón, pero... No. La reparación del daño es la peticionaria, las víctimas dicen que quieren. Disculpa
pública en periódicos, puede ser, Ajá. O qué más pueden pedir las peticionarias. Por ejemplo, hay quienes, reinstalación al trabajo si fue pérdida de tu trabajo, en fin, cada quien pide lo que quiere. Claro. O sea, cada persona puedes decir que denme 10,000 pesos y ya, o no. Mira, normalmente nosotros no hacemos reparación del daño económica. Ok. ¿No? Porque es muy difícil medir el daño económico monetariamente. O Claro. sea, ¿cómo negocias eso? O sea, el daño a tu integridad, pues no tiene precio. Claro, ¿No? O sea, Claro. entonces tú que porque no te dejaron entrar al baño vale tanto y porque no te dieron un taco vale tanto. No, pero lo digo porque se debe prestar de repente. Pero por ejemplo, hay quienes piden apoyo psicológico, terapias, ¿no? Se les da algún tipo de terapias. En fin, cada persona. Porque debería ser, el apoyo psicológico debería ser del otro lado. Claro, bueno, claro. pero es que lo otro que hay en la no repetición Ajá. es que estas personas están obligadas a capacitarse. Ok. Y se tienen que venir a capacitar al Instituto Mandela, que es el centro de capacitación de COPRED y de sensibilización. Por ahí vi que los de Central ya los mandaron a su Sí. capacitación. Ahora, ¿no? hay una cosa que es real, y, bueno, no sé, en mi punto de vista de realidad, la gente está hecha y está hecha de esa manera, o sea, sí puedes como sensibilizarla, pero pues así Pues tal vez piensa, la gente que es más ¿no? grande, Un poco, pero yo creo que de nuestra edad para abajo yo creo que hay una esperanza como, de perdón. sí ahí le puedes decir a la gente, oye, esto es la realidad y No, esto es No sé como si debe. viste el caso de José Ramón Fernández, ¿no? Que le dijo, sí, dijo, con- ese árbitro es un mongol. Y entonces ahí va y oye, ¿cómo le estás diciendo? O sea, ¿cómo que ese es un árbitro? Y dijo, bueno, y después la disculpa, ves clarito que dice, bueno, yo no tengo problemas con ese tipo de gente. O sea, ya no te ayudes. Pero es que hermano. yo lo atribuyo mucho a que estamos muy mal acostumbrados Mira, a comportarnos. No es ninguna justificación. Solamente hay que replantear cómo pensamos y cómo convivimos. Es que es un tema. Bueno, yo soy del equipo de las optimistas. Ok, Yo ok. también. Yo soy del equipo que cree que lo aprendido se puede desaprender. Ok. Y que no es para siempre. Yo también. El tema es informar, Ok. ¿no? Reeducar a las personas. Claro, hay posiciones ultras y muy ortodoxas que son inmodificables, pero en ese sentido yo no quiero que cambien su manera de pensar, sino que modifiquen su conducta, Sí, que no es lo exacto. mismo. ¿sí? Claro, Entonces claro. yo le digo, bueno, a ver, si tú crees que tal hecho está mal, está bien, allá tú, pero tu conducta tiene que ser incluyente, No, está bien. respetuosa, ¿no? No, Entonces, no, así es como vas midiendo y como nosotros vamos como acomodando. Ok. Los hechos. Por ejemplo, la discriminación hay casos que son muy, muy graves que se pueden convertir en delitos. Porque discriminar es un delito. Ok. Te puede llevar hasta 3 años de cárcel. Oye, nada más una pregunta en este sentido. Vi esta semana una nota que hablaba de que ya empiezan a mover cosas en los reglamentos y en las leyes para multar a los establecimientos, pero con multas un poquito más severas a los que incurran en discriminación. ¿Eso Mira, será un avance o...? a ver, lo que hay es que discriminar es un delito. Ujú. Lo dice así el Código Penal y te puede llevar hasta 3 años de cárcel. Pero son casos verdaderamente graves. extremos, ¿no? Extremos. ¿Cómo qué tipo de Mira, cosas? por ejemplo, yo tuve un caso gravísimo de acoso escolar, ¿no? Ok. Violencia, golpes, insultos, se orinaban en la mochila de la niña, la golpeaban, Ay, la no. expusieron en redes sociales. Bueno, te estoy hablando de Sí, situaciones sí. muy, Ya, muy ya graves, fuertes, ajá. verdaderamente graves. Pero sin embargo, incluso en esos casos, yo lo que decía, ¿yo para qué quiero tener 3 años en la cárcel a quien cometió esa conducta? Prefiero que haga trabajo comunitario. Claro, a porque la no comunidad. es funcional a la sociedad que está Porque a en mí la no me cárcel. sirve nada. Entonces cuando tú me dices, oye, ¿tú estás de acuerdo en que se cierren los establecimientos mercantiles? Pues mira, si quieren no la podemos pasar cerrando establecimientos mercantiles, ¿no? Pero yo lo que quiero es que ese sujeto no luego vaya a abrir una estética Que va a y ser cometa igual. la misma Claro. conducta. Quiero modificarle la conducta.
¿no? Porque eso es lo que nos hace verdaderamente, y nos pasó lo mismo ahora con Cinemex, y me pasó lo mismo ahora con su mesa. Ay, ¿no? hay que hacer, a ver si y los invitamos Sí. a hacer algo con los supercívicos, una cápsula. Digo, nosotros tratamos de manejarlo siempre con una variante, pues tal vez humorística, darle la vuelta y pensemos, ¿no? Que también es bien Conjunto. complicado, Jacqueline. Yo soy comediante y bueno, pues a veces obviamente salen bromas y chistes que pues funcionan, pero no necesariamente son políticamente correctos, pero ya sabes, es una línea muy delgada, porque yo, la verdad, tengo, o sea, la mitad de mis amigos son gays, y yo soy una persona, me considero muy incluyente, ¿no? Pero el humor no hay es que una decirlos. línea, es un... Mira, muy... si tú me preguntas, Sí. digo que no hay que decirlos, porque entonces así se va creando la cultura. Se va dando A la ver, aprobación, ¿no? Déjame decirte nomás algo, ¿no? Qué interesante tema, este ¿eh? Sí, dicho- es por cañón, es tratar un cañón, tema- es cañón. Este dicho de, mijita mejora la raza, ¿no? ¿Me qué? Perdón. Mejora la Mijita raza. mejora la raza, que llega la hija con el novio Que es morenito, güero. chaporrito, ¿no? Y le dicen, ay, mijita mejora la raza, porque andas con este. Sí, a sí, ver, sí. a mí no me da risa. Claro. Porque es hacer menoscabo de las personas cuyo color de piel es moreno. Y entonces vamos pensando que ser blanco es mejor y se va convirtiendo en un tema aspiracional. Bueno, así es ¿Sí en me México. entiendes? Y no solamente aspiracional, sino que son los buenos. Y entonces tengo casos como el de Cinemex, que todavía no está en proceso y por eso estoy hablando de él. Muy bien. ¿No? En donde me sacan a empujones a una niña. Ah, ¿verdad? Porque es una niña indígena. Bueno, no, aquí pero si hubiera sido una niña güerita de ojos azules, Claro. ¿no? A ver, entonces por eso es que digo que los ¿Qué estaba chistes... haciendo la niña? Nada más. Ven, entiendo, Dulces. Los chistes no son padres, porque si yo me río de eso, entonces ¿por qué no voy a tener la conducta? Claro. En No, eso no, se no, deriva. te lo digo porque, o sea, no es que yo diga los chistes o lo que sea, pero entre los comediantes es un tema que digo, bueno, ¿y dónde está? O sea, ¿dónde es la línea? Porque nosotros, nuestra bandera es la libertad de expresión. O sea, yo soy libre de decir lo que Sí, yo sí, crea, no. mientras no agreda a nadie. Mientras no afectes pero a entre los terceros, yo comediantes creo. es un tema súper, ¿no? Yo siempre... ahora. Como tengo como esa inquietud de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer mi trabajo sin...? ¿Y qué tan mal estamos de repente en aceptar estas cosas? Que tienes un tema como el voto del fútbol. O sea, es terrible. O sea, hasta eso se derivó. Sí, es una libertad de expresión. Pero no dirías que no tiene nada que ver con una preferencia sexual, el grito del estadio, no sé. No, A no, ver. yo lo que digo es, o sea, es Jacqueline. como perdón. A ver, ¿por qué se grita puto en el estadio? Y no nos hagamos, ¿no? A ver, Ajá. tú gritas puto porque lo que le quieres decir es al portero que Ofender. va a hacer el saque de meta o al árbitro, ¿no? Que él vale menos, ¿no? Puto, tú no puedes, te vas a equivocar, te voy a denostar, ¿no? O sea, te quiero humillar. Exacto. Y entonces uso la palabra puto para humillarle. Y además la palabra puto muchas veces está relacionada con un tema de marica. Y un tema de marica está relacionado también con un tema de mujer, ¿no? Pareces vieja, marica, Sí, claro. puto, no vas a poder. Claro. Entonces no me entonces Pero no dirías que ya la No, connotación broma. de esa palabra ya trascendió a eso. Ya es cualquiera Pero de ¿sabes? hay que cualquier... romperla. ¿sabes de qué cualquier- es lo último Te pregunto que mis escuchan inquietudes, ¿no? muchas veces las personas gay, las personas trans, antes de que las golpeen o que las maten? Pinche puto. Claro. Claro. Y ya lo tenemos, de repente, yo tengo 2 hijos, ¿no? Y empiezas a verlo, me considero una persona sensata en todo lo que se puede, ¿no? Lógica. Sí. Y de repente está rompiendo mi hijo la piñata y de repente le digo, ya, Lucio, no le pegues como niña. Y de repente digo, ¿qué estoy diciendo, güey? Sí, es que así nos Y de repente educaron. veo y está Lorenza atrás y no recapacitó. Le digo, pégale como niña más fuerte, Lucio, así, exacto, como niña. O sea, como queriendo como componer, porque me di cuenta que Es en que un nos momentito pasa, digo, güey, nos ya lo pasa. tengo metido y ya hay que sacarnos esas cosas, Si ¿no? somos capaces de modificar nuestra manera de hablar, vamos a ser capaces de modificar nuestra estructura mental. Y si la modificamos, entonces nuestra conducta también, ¿no? Entonces, si dejamos de hacer alusión a términos que hagan menoscabo de la dignidad de alguien, ¿no? Entonces, poco a poco nuestra estructura mental va a ir cambiando y entonces la conducta también es un proceso largo. Sí, pues sí, es un Sí, proceso sí, 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 largo. definitivamente. Te voy a grabar, ¿no? Si te vas No, pero ¿por qué? No, yo cometo errores, yo no soy sí. perfecto. Pero mira, crecí con esas sí. cosas. y- Están como aquellos que dicen, no, si yo soy muy incluyente con las mujeres, tengo una hija,
Una esposa, no, pues no, pues sí. gracias, compadre. No, o cuando ¿no? dicen, no, yo tengo un amigo que es gay, pero es bien buena onda. Pues, No, no pues mames. sí, ¿no? Que como si fueran cosas. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Pero ¿Qué? así hablan mis tíos, así habla mi familia, y digo, creo que es un común denominador en la sociedad mexicana. Estamos muy mal acostumbrados y muy mal educados, esa es una realidad. Yo creo que bueno, esta charla vamos a tener que regresar con Sí, muchísimas sí. gracias por acompañarnos. La verdad es que sentimos que el tiempo pues, se nos va. Es bien un instante poquito. y es un tema tan, simplemente esto, lo que platicamos ahorita con los chistes y eso. Es un programa que te da completo, ¿no? Por eso saqué el tema, porque sí es como un debate interno de decir, bueno, trabajo en medios, me considero alguien que tiene un criterio bastante, ¿no?, incluyente, pero a veces no sé, o sea, estoy cometiendo un error o mis compañeros están cometiendo errores, hasta dónde se hacen los chistes, dónde puedes, ¿sabes? Y tampoco quiero empezar a limitar, o sea, yo tengo muchas inquietudes en ese sentido, pero bueno, ya será tema de otro programa. Jacqueline, muchísimas gracias por acompañarnos. gracias a ustedes. Dani, Janet, ya nos agarramos nosotros aquí platicando, pero pues ahí está el micrófono y siempre serán bienvenidas y tenemos que hacer algo con los supercívicos. Sí, a ver, y pensemos ahí de qué manera, porque bueno, estaría bueno, son las dos discriminaciones más puntuales, como lo dijiste, ¿no? A nivel ¿Indígenas? como indígenas, y personas gays, todo el tema sexual, ¿no? Sí. ¿Y cuál otra? Pues sí. Mira, principalmente están esas, ¿no? Pero la principal causa de discriminación son las mujeres que cuando avisan a su fuente empleadora que están embarazadas las corren. Y El eso es- 35% de las denuncias que recibo en el consejo no son ni de personas gays ni de personas indígenas, sino de mujeres que las corren de su trabajo cuando avisan que están embarazadas. El 35% de las denuncias que recibí Ay, el año hagamos pasado esto. estaba Qué en ese terrible. tema. Eso sí es una de las discriminaciones más fuertes que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, muchachos del Facebook Live. Nos vemos el próximo viernes. Tal vez yo no pueda conectarme porque voy a estar lejos, pero si puedo ahí nos conectamos. Y si no, aquí está toda la banda. Nos vemos el próximo viernes, comandante. Suerte, muchas gracias Jacqueline, Gracias a ustedes. Dani, bueno, se me fue ya, es que Jacqueline y Janet, por eso se me juntaron las Jacqueline, Jotas. Janet, las Jotas. Suerte, muchas gracias. Chao.